Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra sacerdote, la palabra nación, es algo que a través del tiempo ha ido perdiendo su valor o se ha ido degradando, se ha ido trastornando. Y el día de hoy, cuando pensamos en el sacerdocio, la mayoría de las personas piensan en el puesto de una denominación. Pero yo quiero decirle que sacerdote no es aquel. Sacerdote es aquellos que han tomado la misericordia de Dios y se han convertido en parte de su pueblo. Aquí habla que aquellos que han llegado a la presencia de Dios y que han obedecido, esos son, dice, ahora vosotros, refiriéndose al pueblo de Dios, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio. No sé si usted lo tenía presente, pero usted y yo somos sacerdotes de nuestro Dios. Nosotros venimos a ser parte de ese sacerdocio. Y para lograr llevar un sacerdocio de la manera adecuada, es importante analizar el contexto del sacerdocio. Esto no es un puesto, no es un título. No le va a andar diciendo a la gente, yo soy sacerdote y así que dime sacerdote. No es así. Esto del sacerdocio es una responsabilidad que hay que cumplir. Por eso Pedro les quiere hacer ver esto. Ustedes antes estaban sin Dios, pero ahora ustedes son parte de este sacerdocio. Cuando hablamos acerca del contexto del sacerdocio, hermanos, podemos nosotros ver, primero que nada, que el ser parte de este sacerdocio es un privilegio. Todo aquel que ha obedecido, Dios lo ha tomado para su servicio. Y ser tomados por Dios para su servicio, hermanos, es un privilegio. En el Antiguo Testamento, donde vemos el principio de la administración del sacerdocio, Números capítulo 3, verso 10, cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo saca de Egipto y hace de esa familia que entraron aproximadamente 70 personas solamente con la familia de Jacob o Israel, y después salen de aquella nación alrededor de 600,000 personas. Vea en cómo creció, porque Dios hizo de esa familia una gran nación, como había sido prometido. Cuando lo saca y dice Moisés y Aarón a Faraón, mi pueblo tiene que ir a adorar. La administración de la adoración se iba a dar a través de sus sacerdotes. Porque la palabra sacerdote no es exclusiva en el aspecto de la doctrina, de lo que Dios va a decir. ¿Por qué? Porque antes de que se nombraran sacerdotes dentro de la Biblia, ya existían sacerdotes. El mismo libro de Génesis, antes de la nación de Israel, habla que ya había un sacerdote llamado Melquisedec. Ese era rey y sacerdote de Salem, de paz. Entonces, el concepto de sacerdote ya era un concepto que estaba en ellos. ¿Quién era el sacerdote? Era aquel que ministraba o servía
en una parte litúrgica o religiosa. Cuando Dios toma al pueblo de Israel y lo lleva a Egipto, lo lleva de Egipto a la tierra de Canaán, Dios va a establecer quiénes son aquellos indicados para esa administración. Y de 600,000 personas, de 12 familias, Dios escoge solamente una familia. Números 3:10. Y constituirán a Aarón y a sus hijos para que ejerzan, dice, su sacerdocio. Y extraño que se acerque, que llegue a entrar al servicio de Dios, ¿qué va a hacer? Morirá. ¿Qué es esto? Es importante entender esto. De 12 tribus o de 12 familias, una de ellas había sido escogida en particular. Era la familia de Leví. Pero tenga cuidado con esto. No todos los levitas eran sacerdotes. No todos. Porque en el ejemplo que vimos de allá, del buen samaritano, dice que primero descendió un ¿qué? Un levita. Y después descendió un sacerdote. Esto es importante. Todos los levitas habían sido apartados para el servicio de Dios. Pero no todos los levitas podían entrar en lo que era el tabernáculo. No todos podían. Solo los que podían entrar eran los que eran sacerdotes. Estos venían de la familia exclusiva de Aarón y sus hijos. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, hermanos, ¿a poco no es pensar que era un privilegio para ellos ministrar a Dios? Era un privilegio. Que Dios hubiese dicho, de todos estos, esta familia es la que me va a servir. Sí, era una responsabilidad, lo vamos a ver más adelante, pero también era un privilegio. Ellos tenían que verse como lo que eran, servidores de Dios. Y cuando uno tiene un privilegio, hermano, no estamos prestos a querer que ese privilegio se cumpla. Ahora Pedro, en el Nuevo Testamento, dice, todos ustedes son sacerdotes. Todos tienen el privilegio de servir a Dios. ¿Acaso no es un privilegio para nosotros? Bueno, es un privilegio para nosotros. Pero cuando hay un privilegio, ¿quién te anda atrás de ti con tal de que tomes ese privilegio? ¿Acaso no somos los que estamos primero para que se cumpla eso? Cuando lo vemos de esta manera, se vive diferente el cristianismo. Porque sabes que lo que tienes es un tesoro. Como aquel hombre que halló aquel tesoro y ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía porque no podía perder ese tesoro. Como el que halla la perla, dice, de gran precio. No hay nada que tenga un precio más alto que esto. Porque tu relación con Dios debe verse de esta manera, como un privilegio. Pero hay un momento en el que el cristianismo pasa de verse como un privilegio a como una imposición y una obligación. Y decir, tú tienes que ministrar, y viene el orgullo del hombre cristiano y decir, ¿quién eres tú para obligarme a mí? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? Y ya no se ve igual. Ya no se ve como el mismo privilegio de ir y decir a la gente lo que Dios dice. De venir a este lugar, de limpiar, de hacer todo porque sabemos que aquí lo que se hace es honrar a Dios, de preparar las cosas, de apuntarme, de ser el primero que quiera participar, de ser el que quiere opinar, el que quiere mejorar, el que quiere servir a Dios, y estamos ahí como si alguien nos tiene que decir, tienes que hacer esto. ¿Acaso no era un privilegio? Hermanos, es un privilegio.
pero lo olvidamos. Olvidamos que estar aquí es algo para nosotros. Es algo que debe ser natural en nosotros. De nuestro interior, dijo el Señor, deben correr esos ríos de agua viva. Correr. En todo lo que tenemos que pensar. El sacerdote, a tiempos de los reyes, a tiempos de Jesús, había 24 órdenes diferentes, 24 turnos diferentes. Esto fue creciendo. Se escoge a la familia de Aarón. Bueno, primero se escoge a los levitas, lo vamos a ver ahorita. Y ellos tenían que aprender que ese sacrificio, hermanos, al que estaban, había algunas condiciones para, perdón, es el privilegio, había algunas condiciones para seguir siendo privilegiados. ¿Sí? ¿Qué es esto? El privilegio es como una garantía, por así decirlo. Usted compra un carro en la agencia y hay agencias actualmente que te dicen: somos mejores que las demás y te vamos a dar 7 años de garantía. Y dices: wow, 7 años de garantía, muy bien. Pero tú debes de traer tu carro a los tantos kilómetros al mantenimiento. Pero tú no le puedes cambiar ningún accesorio. Pero, decir, para poder tener el privilegio de que tu carro tenga esa garantía, tú tienes algunos puntos que cumplir. Como sacerdotes, ahí se nos dio el privilegio. Ahí está el privilegio para usted. Pero para poder cumplir ese sacerdocio, yo necesito cuidar ciertos puntos. Número 1, yo necesito cuidar mi santificación. Porque el sacerdote, el pueblo había hecho una santa convocación. 600,000 personas a las faldas de aquel monte para adorar a Dios. Y el monte temblaba. Y ellos habían sido mandados un día antes a bañarse, a cambiarse, a purificarse, porque iban a estar en presencia de Dios. Ya estaban limpios. Pero estando limpios, Dios también dice: ahora aparta a la familia de Leví y santifícalos. Ya habían sido santificados, pero ahora tenían que santificarse más. Y después de eso dice: apártame a la familia de Aarón y santifícalos. ¿Acaso no habían sido santificados ya? Sí, pero ellos deberían entender que el que se acercaba a Dios tenía que limpiarse y tenía que comprender lo que era la purificación y la santificación. Y luego dice: de esta familia de Aarón, ponme aparte a Aarón. Báñalo, vuélvelo a bañar, ponle las vestiduras que son adecuadas para ministrar. Y entonces él va a ministrar a Dios. ¿Cómo se quedará el pueblo de Dios? Sí, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto santificación? ¿Por qué tanto apartarse uno de otro? ¿Por qué? Porque servir a Dios, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. Yo me preparo desde el día de ayer, bueno, desde toda la semana, ¿verdad? Porque sé que el próximo domingo voy a ir a adorar. El día sábado me preparo más porque mañana es día de adoración. El domingo en la mañana nos preparamos para estar aquí. Y aún cuando nos sentamos aquí, tratamos de olvidarnos de todo para lo que vamos a hacer. Estar consagrados, darle este momento a nuestro Dios. ¿Ha escuchado? No es chiste, parece chiste, la idea de que algunos de nosotros estamos sentados aquí pensando en que dejamos puestos los frijoles en la estufa? Parece chiste.
pensando en las deudas, pensando en el trabajo, pensando en lo que usted quiera, pero no pensando en lo que deberíamos de estar pensando, en Dios. Hermanos, la santificación es algo muy serio y es algo que los hijos de Dios deben de tener bien, pero bien claro. En este caso, los sacerdotes estaban más consagrados, deberían de estar más consagrados que los mismos levitas, porque habían sido privilegiados. Pero quiero que lea un texto conmigo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 34. Segundo de Crónicas 29, 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que se acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Quiero que pongan mucha atención en este texto, porque hay mucho que decir en cuanto a eso. ¿Quiénes eran los que habían sido escogidos? ¿Los sacerdotes o los levitas? Habían sido escogidos la familia de Aarón, los sacerdotes. Pero ¿saben qué hicieron los sacerdotes? Se dedicaron a cualquier otra cosa, menos a las cosas de Dios. Cuando pasa esto y se restaura la adoración, los sacerdotes habían agarrado para su vida, se habían olvidado de Dios, habían olvidado el privilegio que tenían. Pero los levitas, sus hermanos, estaban consagrados, santificados. Quitaron el lugar que los sacerdotes tenían. ¿Por qué? Porque los otros menospreciaron su sacerdocio. Menospreciaron el gran privilegio que Dios les había dado de servir. ¿Saben? Tristemente, eso sigue pasando en el cristianismo. Aquellos que saben que pasar al frente, que hablarle a una persona, que estar aquí cantando, es un privilegio que tenemos, porque muchos lo decimos. ¿Cuántas veces cambian esto por algo del mundo? ¿Cuántas veces lo cambiamos, hermano? Muchas veces. Cuando me ha tocado ir a visitar a algún hermano o hermana porque ha dejado de reunirse y llegas y le preguntas ¿cómo estás? Dice, bien, hermano, pero no te hemos visto, te extrañamos, recuerda. No pasa nada, hemos estado bien. Lo que pasa es que no he podido ir porque llegó un familiar. Es que no he podido ir porque fíjate que apunté a mi hijo en el fútbol y es a la hora de la reunión. Es que no he podido ir porque... Y dices, me acabas de decir que estás bien. No estás bien. ¿Por qué? Porque has olvidado el privilegio que tienes y has menospreciado el lugar que Dios te ha dado y le has dado más peso a muchas otras cosas que a lo que Dios te ha brindado. Has menospreciado esas riquezas. Le has dado valor a otras cosas que son pasajeras. Porque Juan dijo que el mundo pasará y sus deseos. Y tristemente pasarán todos aquellos que se han afanado por eso. Y que han olvidado ese privilegio. Porque el sacerdote debe entender por qué está aquí. Porque Dios nos ha brindado ser parte de esa nación. Eso debe hacer el sacerdote. Entender cuál es su congregación. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca del sacerdocio, hablamos de un sacrificio muy grande. El sacerdocio es santificado. Pero el sacerdote no es el que pasa y habla aquí al frente.
Sacerdotes somos todos nosotros, el pueblo de Dios. Aquel que sea bautizado viene a ser ese sacerdote, viene a ser pueblo de Dios, viene a ser parte de la familia de Dios. Todos somos. Y todos debemos comprender que el sacerdocio era algo esforzado. ¿Saben cuántos sacrificios había que los sacerdotes tenían que ofrecer a Dios al día? ¿Saben cuántos tipos de sacrificios había? En el verso que leímos de Crónicas, dice que los levitas tuvieron que ayudarle porque no podían con tantos animales que había, que eso ya. Porque había que estar ofreciendo y ofreciendo. No sé si de aquí alguien tenga la experiencia de poder matar un animal. ¿Alguien lo ha hecho? Vamos, levante la mano si sí. Un puerquito, una res. ¿Nadie lo ha desollado? ¿Sí? ¿Será es sencillo, no? Sí, pues práctica nada más. Práctica. Uno, dice el hermano. Imagínate hacer, bueno, no había cerdos, que lo que comúnmente podemos llegar a sacrificar aquí, ¿verdad? Ya me quiero que tienen planeado para fin de año, ya te va a venir. Nosotros necesitamos comprender que había cantidad de animales que se sacrificaban. Y esto, hermanos, no era sencillo porque era un proceso. Tenía uno que cuidar cada una de esas partes y tenía uno que hacer mandamiento como Dios lo hacía. Y entonces, esto era un trabajo, hermanos, donde constantemente era sacrificio, sacrificio. El cargar no es como el día de hoy que podemos tener herramientas diferentes que ayuden a esto. Hermanos, eran hombres completamente trabajadores. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque lo hacían para Dios. Sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde, sacrificio de la mañana, de la tarde y de la noche. 3 sacrificios. Pero también había sacrificio por el pecado. Pero también había sacrificio de acción de gracias. Pero también había sacrificio de ciertas fiestas en particular. Era mucho trabajo para ellos. Y cuando había tanto trabajo, el sacerdote, ¿sabe qué pudo pensar? Este es el privilegio. El privilegio es estar ocupado en la obra de Dios. Y es en donde entonces muchos huyen de ahí. Entonces es donde la mente empieza a traicionarte y dice, esto no es un privilegio. Privilegio pensamos que es estar a la orilla de la playa, ahí acostado, que te lleven tu mojarrita, que te lleven tu piña colada, que te lleven, que estar ahí disfrutando eso. Pensamos que eso es un privilegio, pero no es así. El privilegio con la parte de Dios es trabajar para Él. El sacerdote es alguien esforzado, es alguien incansable. El sacerdocio, hermanos, Levítico 22:2, ¿sí? Vamos a aprender mucho acerca de esto. El sacerdocio tenía que ser alguien fiel, un sacerdocio fiel a la voluntad de Dios. Tenemos que comprender que para lo que estamos puestos aquí, mis hermanos, es para ser fieles a Dios. Hay unas palabras que muy constantemente se repiten en la palabra de nuestro Dios. Y dicen, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escuche, que tu siervo oye. Aquí estoy. ¿Cuántos sacerdotes de este lugar, en esta mañana, están dispuestos a servir a Dios? Incondicional. Que digan, hermanos, necesitamos voluntarios. No de los que dicen para qué, no de los que dicen cuándo.
No, de los que dicen, yo hermano, yo. ¿Sabe? A muchos cuando andábamos en el mundo, nada nos limitaba. No nos limitaba la hora, no nos limitaba el costo, no nos limitaba nada. Éramos de los que estábamos, eran los que íbamos, eran de los que empujábamos, eran de los que arrastrábamos. Pero cuando llegamos aquí y servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, entonces nos convertimos en aquellos que tienen limitantes para todo. Y no hay cómo, ¿verdad? Hermanos, necesitamos evangelizar. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 5 de la tarde. Nos vemos el sábado, nos vemos el lunes. Y todos estamos limitados. ¿Saben por qué? Porque estamos tan ocupados en los negocios del mundo que hemos descuidado los negocios para los que fuimos apartados. Descuidado, hermanos. Descuidado está el sacerdocio de muchos de nosotros. Hermano, es que no puedo. Está bien. Es normal no poder. No poder una vez. No poder 2 veces. Pero no poder nunca. Eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Y si no puedes, la pregunta es, ¿qué estás haciendo el día de hoy para lograr cumplir tu sacerdocio como debes cumplir? ¿Qué estás planeando el día de mañana para realmente ser el cristiano que debes ser? ¿Qué estamos planeando para eso? ¿Sabe por qué? Porque hay ejemplos de buenos sacerdotes. Hay muy buenos ejemplos. Hay un hombre llamado Finis, hijo de Aarón, sobre donde se vuelve a confirmar el sacerdocio. Era un hombre que era fiel a Dios. Cuando los demás se entregaron a la idolatría, él no lo hizo. Su familia no lo hizo. Era un sacerdote que procuró tener santidad sin importar que los demás no la tuvieran. Era una persona que cuando tuvo que verse demostró el celo que tenía por las cosas de Dios. Lea acerca de ese hombre. Números capítulo 25, verso 1 al verso 10. No lo vamos a leer ahora, pero lea. Va a ver el gran ejemplo que es Finis como sacerdote. Y ojalá usted diga, yo quiero tener esa santidad, esa fidelidad, ese celo por las cosas de Dios. Ojalá que lo tenga. Y si no lo tiene, que lo anhele. Hay otro hombre llamado Samuel, gran sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento. 2 libros, en realidad era uno, se convirtieron en 2 por el tamaño, pero que llevan el nombre de este sacerdote. Porque fue un hombre, hermanos, fue un hombre que no se doblegó aún en medio del desprecio de las personas. Samuel es admirable. Porque cuando él estaba ministrando a Dios, sirviendo a Dios, llevando el liderazgo del pueblo como sacerdote, ¿sabe qué dijo el pueblo? Vamos a hacernos reyes, hijo. Dios le dice, tranquilo Samuel, no te han menospreciado a ti, sino a mí. Porque Samuel se sentía mal, porque era alguien que servía incansablemente y lo habían menospreciado, pero no se detuvo por eso. Muchos cristianos dicen, hermano, es que yo antes sí servía, hermano, es que yo antes sí hacía, pero ¿sabe qué pasó con los hermanos? Usted no se detenga por lo que dicen los hermanos. Usted no se limite por eso. Usted comprenda que a quien usted sirve es a Dios.
Porque eso aprendemos de Samuel. Porque de Samuel aprendemos que fue un sacerdote que no se doblegó ante la presión de los líderes, ni aún del mismo Saúl. Cuando lo vio haciendo mal, Samuel no se limitó y le dijo: lo que haces no es correcto. Has hecho locamente. Porque lo único que Dios te pidió, no lo hiciste. No se doblegó. Era un sacerdote, hermanos, que no se doblegó ni aún en sus propios principios. No fue con la gente malagradecida, no fue con los líderes. Él también luchó con sus propios pensamientos. Porque cuando llegó, iba a escoger al siguiente rey, vio a unos que eran grandes, poderosos, fuertes guerreros, y dijo: estos son. Y Dios le dijo: no, así no es, Samuel. Y cuando vio a David, tierno, dice, indefenso hasta cierto punto, que no era un guerrero. ¿Ustedes creen que fue sencillo para Samuel entender que era él? No. Pero no fue rebelde a Dios. Cumplió su sacerdocio y ungió a David como rey. Lo ungió. Porque Samuel es un gran ejemplo de sacerdotes. Hay una historia, hermanos. Este vale la pena. Hay un hombre llamado Joiada. La mayoría de la iglesia no lo ubica, pero fue uno de los sacerdotes. En mi estudio personal, no tiene nada que ver con salvación y doctrina. Yo lo tengo como lo máximo. Joiada. Cuando habla de reyes que eran malos, una mujer que era mala, que mataba a los sacerdotes, ahí sí la van a ubicar. Hacía mal en el reino. Es en los tiempos en donde está Joiada. Y es el sacerdote que hizo lo necesario para que la línea de reyes prevaleciera hasta que llegó Jesús. Él hizo lo necesario. Había un lugar en donde cuando los reyes morían, ahí los enterraban. Nadie podía ser enterrado ahí más que los puros reyes. Allí había puros reyes y un sacerdote. Joiada. Lean, está en segundo libro de Crónicas, capítulo 23 en adelante. Léalo después y usted va a ver qué gran historia de este hombre. Y fue un ejemplo de un sacerdocio digno. De un sacerdocio que no se limita pese a las circunstancias. De un sacerdocio que siempre quiere hacer lo mejor para Dios. De un sacerdocio que está dispuesto a la santificación. De un sacerdocio que está dispuesto a la consagración. De un sacerdocio que está dispuesto al sacrificio. Y la pregunta es: ¿cómo está nuestro sacerdocio? ¿Estaremos imitando el ejemplo de todos estos hombres? ¿O somos sacerdotes de Dios dedicados al mundo? ¿Cómo está? Usted es un sacerdote. Quiero decirle también que así como hay buenos ejemplos de los que hemos hablado, también hay sacerdotes que son una advertencia para nosotros. Sacerdotes que son una advertencia para nosotros. El sacerdocio de Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con estos hombres? Fueron consumidos. ¿Sabe por qué? Porque fueron sacerdotes descuidados y ofrecieron algo que Dios no había pedido.
que su sacerdocio, hermano, no sea como el de Levítico 10:1, Levítico 10:2, donde estos hombres ofrecieron fuego extraño a Dios. Que no sea así. Cuidemos que nuestro sacrificio y nuestro sacerdocio no sea como el de estos hombres. ¿Sabe? Hay otra advertencia. Se llama Ofni y Finis. Hijos de Elí, sacerdotes. No conocían a Dios. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Hacían toda clase de mal. En el tabernáculo, con el sacrificio de Dios, con lo santo, nunca hicieron un buen sacerdocio. ¿Oye? Usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Porque no supieron llevar, hermanos, ese sacerdocio. Y si usted quiere ver y realmente estar consciente de una advertencia de mal sacerdocio, yo le invito a que usted lea el libro del profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel se ve a qué punto llegó el sacerdocio. La idolatría en el templo, oculta, ahí donde estaba la presencia de Dios. El momento más triste para Ezequiel, una de tantas visiones que vio, fue cuando ve que la gloria de Dios abandonó el templo. Ese es el momento más triste. Pero ¿sabe por qué abandonó el templo? Porque los sacerdotes se habían muerto. Por eso Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué quise compartir ese tema con ustedes, hermanos? Porque nuestro sacerdocio debe ser algo que valoremos al 100%. Mi servicio a Dios. Porque cuando no valoro mi sacerdocio, no me importa lo que es mi vida y pierdo mi santificación. Y voy y me mancho al mundo y vengo aquí y trato de adorar a Dios con las manos sucias de pecado, practicando el pecado. Muchos cristianos llegan el día domingo después de que el día sábado se han entregado por completo al pecado. Tristemente. Pero tiene que saber que no es posible que haga eso. Dios no merece eso. Dios le ha enseñado que usted tiene que ser un sacerdote santificado. Quise hablarles de eso porque hay una bendición en aquellos sacerdotes que se esfuerzan y cumplen su ministerio. Hay una bendición tan grande, el poder tomar este privilegio. Pero también quise hablarles de esto porque hay una advertencia muy grande en estos hombres. Todos los que menospreciaron su sacerdocio perecieron. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él es el que lo escogió. Ahora cumplamos ese ministerio. Si alguno de nosotros realmente se da cuenta que no ha llevado bien su sacerdocio, hoy es ese día, hermanos, para hacer las cosas bien. Tenemos un Dios que es fiel, que es justo, que es misericordioso, que es compasivo. Y Él nos puede restaurar y podemos llevar ese sacerdocio como debemos. Pero si no hacemos caso a la advertencia, hay dos montes, dijo Moisés: el de la bendición y el de la maldición. Si seguimos con un sacerdocio así, será triste en nuestra realidad. El Señor no nos va a conocer y seremos echados afuera en la eternidad, donde dice la Escritura, donde será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel que no es parte de ese sacerdocio, de esa nación santa,
de ese pueblo de Dios, de esa familia de Dios, estará lejos, estará destituido de la gloria de nuestro Dios. Si usted aún no es parte de este sacerdocio y sabe la obra que Cristo hizo por usted cree en eso, usted se arrepiente de sus pecados, lo único que le invitamos es a que usted confiese el nombre de Jesús delante de todo y vaya a las aguas del bautismo. Hoy ese es ese día de salvación. Dice la Escritura, ven, cita. Adelante, Dios les bendiga. Amén.